Bueno, ya estamos grabando nuestra sesión. Nuevamente, muchas gracias por autorizar la grabación de la sesión, principalmente para que podamos volver a ella y para que las personas que no se pudieron conectar puedan disfrutar de este espacio. Entonces, nuevamente le doy la bienvenida a los miembros de la Red Latinoamericana de Cuidado del Paciente Crónico y la Familia, Red Cronifam, y a los miembros del Semillero de Investigación en Cuidado de Enfermería del Paciente Crónico, CRONICEM. Hoy estamos, vamos a compartir este ratito con el profesor Jack David Enríquez, con H y tilde en la I. El profesor Jack es lingüista, además es magíster en comunicación y medios de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una experiencia amplia que gira alrededor del apoyo y la cualificación de habilidades de lectura y escritura, tanto académica como científica, en estudiantes de educación superior y particularmente en estudiantes que están en su formación posgradual en el área de enfermería. El día de hoy, el profe nos va a hablar acerca, o nos va a trabajar más bien, porque este es un taller en donde vamos a trabajar acerca de nuestro estilo de escritura. Profe Jack, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, profe. Buenas tardes también a los y las asistentes. Veo de nuevo por acá rostros conocidos de algunos ex estudiantes. Sí, por ejemplo, Julio, que me saluda por acá. Un gusto otra vez, Julio, volverlo a saludar. Y también veo algunas otras personas con quien he tenido la oportunidad de encontrarnos, pues para trabajar de alguna u otra manera estos temas relacionados con lectura y escritura. Me complace mucho la invitación de la profe Sonia. Y en efecto, el día de hoy quisiera trabajar un tema que es bastante de mi interés, aunque está en proceso también de exploración por mi parte. Es algo que... bueno, profe Sonia, ¿me permites por favor compartir la pantalla? No me deja. Dice que solo el anfitrión. Claro que sí, profe, ya tienes acceso. Vale, profe, muchas gracias. Eh, entonces, como les decía, pues la sesión de hoy tiene como propósito particular procurar acercarnos un poco a reconocernos como escritores, especialmente nos vamos a centrar solamente en la escritura el día de hoy, a partir de lo que son los conocimientos, actitudes y procedimientos, que son competencias que se necesitan a nivel general para desarrollar, digamos, o para tener un nivel óptimo de habilidades frente a a la escritura especialmente, en este caso, y en particular para textos complejos, partiendo de la base de que no es lo mismo escribir un texto científico o académico que un texto de carácter literario, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a empezar, en primer lugar, solicitándoles muy amablemente que me ayuden diligenciando el siguiente formulario. ¿Listo? Se los voy a compartir por aquí. Como enlace, la profesora también nos lo ha compartido. Muchas gracias, profe. Son unas preguntas muy sencillas, aquí las podemos ver, ustedes cuando entren al enlace las podrán responder, me confirman si la pueden abrir sin ningún problema. Joel creo que levantó la mano. ¿Sí, Joel? Bueno, no sé si de pronto fue por algún... A mí me abrió sin ningún problema, profe. Vale, profe, gracias. Entonces, pues las preguntas son muy sencillas. Defina la escritura en una sola palabra, defina la lectura en una sola palabra, qué tan bueno se considera leyendo, qué tan bueno se considera escribiendo. Algunas preguntas sobre competencias en la escritura. Se estresa al ver la hoja en blanco, completamente de acuerdo o en desacuerdo. Pierdo la concentración fácilmente mientras trabajo en un texto. Me disgusta recibir comentarios sobre mi texto. Busco entender todo lo necesario. Bueno, ahí hay varias preguntas que después intentaré yo desarrollar a lo largo del taller, pero me gustaría desarrollarlas a partir de las respuestas que ustedes dan y en la medida de lo posible, pues procuren empezar a reconocerse con ese tipo de tips, bueno, tips no, sino situaciones más bien, porque a partir de esas situaciones es que podemos empezar a buscar o soluciones o reforzar esas actitudes o acciones en particular para mejorar nuestra labor de escritura. ¿Listo? No vamos a hablar hoy de nada relacionado con poner tildes, ni poner buenas comas, ni nada de eso. Hoy vamos a concentrarnos es en nosotros como sujetos con ciertas habilidades para desarrollar textos complejos, ¿listo? Y que, por ejemplo, nos va a ayudar también a reconocernos
frente a cuáles pueden ser nuestras dificultades y cómo podemos solucionarlas. Entonces, mientras ustedes lo van diligenciando, yo voy mirando acá si han llegado respuestas, por ahora no. Profe, he colocado nuevamente el link en el chat para las personas que recientemente se unieron y aprovecho para darle la bienvenida además a los integrantes del semillero de investigación de la profe Doris Parada, CEPAS, bienvenidos. Vale. Hola Roxana, te saludo también. Por ahí tuve la oportunidad de trabajar contigo en algún espacio. Eh, Listo, ya he recibido acá espero que todo esté muy bien, Roxana. Eh, entonces, por ahora van dos respuestas. Vamos a mirar. Vamos a buscar al menos el 50%. Somos 28, pongámosle 15 personas más o menos. Vamos a ver. Por ahora hay 6 respuestas. Recuerden que las respuestas son anónimas, entonces no hay problema, solamente lo que nos interesa es conocer como el panorama. Ya cada uno de ustedes sabrá en detalle cuando yo empiece a hablar, pues si me estoy refiriendo a ustedes o no, ¿vale? Hola Natalia, bienvenida. Ya volvimos a colocar el link en chat. Y desde el punto de vista tisular, entonces se dice que Bueno, hasta ahora tenemos 13 respuestas, podemos dar hasta unos 2 minuticos más para que alcancen a terminar y a partir de ahí desarrollamos los temas del taller. Bueno, tenemos por ahora 17 respuestas. Esperemos a ver si nos llega la respuesta número 18. Igual pueden seguir respondiendo, pero para poder empezar, digamos, a mostrar los resultados, me gustaría tener al menos, ojalá 18 personas para poder ir mirando un poco cuál es la tendencia dentro del grupo que tenemos aquí. Voy a dejar de compartir esta por un momento. Voy a compartir esta pantalla, ¿vale? Bien, tenemos ya 20 respuestas. Me confirman si pueden ver aquí los resultados. Uy, esperen un Sí, segundito. sí los podemos ver, Vale. profe. Listo. Entonces, las primeras dos preguntas están relacionadas más hacia la percepción que se tiene sobre la lectura y la escritura. Vamos a mirar detalles. Por ejemplo, sobre la escritura, expresión, transmitir, comunicar, expresión, comunicar, fíjense, están muy parecidas. Creación, expresar los sentimientos los pensamientos, perdón, de forma lírica, expresión, comunicación, transmisión, son muy afines. Bueno, aquí
creo que no me deja ver más, ¿cierto? Tenemos que quizá los más importantes. Miremos acá frente a la lectura. Frente a la lectura tenemos, vamos a mirarlos con más detalle, ideas, interpretar, entender, comprensión, esto es importante, aprendizaje, descubrir, comunicar, arte. Aquí, digamos, se incluye incluso el asunto del arte, llama mucho la atención. Digamos que las preguntas, estas dos primeras preguntas están más relacionadas hacia cómo ustedes, digamos, tienen como primera impresión la lectura y la escritura. Se ve que en la medida, o digamos en términos generales, se evidencia que no hay una relación del todo negativa con la lectura y la escritura. En algunos casos, en algunas experiencias que hemos trabajado, estas mismas preguntas a veces se entienden como digamos, se transmiten más que este tipo de acciones, se transmiten más bien, por ejemplo, emociones relacionadas con la escritura o con la lectura, por ejemplo, dificultad o ¿cómo se podría poner? Como rechazo, por ejemplo. En el caso de los que presentan acá, digamos, podemos partir de un hecho y es que todos tienen cierta, digamos, comprensión de lo que significa y de la utilidad en específico de lo que es la lectura y la escritura. Estos son, digamos, preguntas introductorias. Ya ustedes después se darán cuenta que las preguntas son más específicas. Frente a esta, de 1 a 4, ¿qué tan bueno se considera leyendo? El promedio está en 2.82, es decir, estamos un poquito por encima y me llama la atención porque esto también es muy recurrente, sobre todo en niveles de formación más altos, que se consideran mejores leyendo que escribiendo, ¿cierto? Entonces somos mejores comprendiendo la información, pero no somos tan buenos produciéndola. Y eso es, digamos que yo tengo una hipótesis que pues obviamente no es una hipótesis que intento comprobar desde la experiencia y es un legado también de nuestra educación, ¿no? Que a nosotros nos enseñan más es a comprender que a producir. Entonces muchas de las clases están centradas, por ejemplo, en prestarle atención al docente y no tanto en producir, digamos, textos derivados del conocimiento que adquirimos, ¿no? Solamente hasta ciertas instancias es que eso se empieza a desarrollar y antes de, digamos, en un principio generalmente se busca es resolver parciales, si es correcta o es falsa, e incluso las pruebas que nos realizan también están muy llevadas hacia esos puntos, ¿no? Entonces siempre nos llevan a pensar y a leer y a comprender, pero a producir no tanto. Y quizá ahí es cuando hay muchas de las dificultades al momento de escribir, porque la escritura como la lectura, como los demás procesos de comunicación, pues se logran y se mejoran con la práctica, ¿no? Con conocimiento, pero también con la práctica. Ahora vámonos hacia las competencias en la escritura, que es dentro de lo cual va a girar nuestro encuentro hoy. Estas son situaciones que suelen suceder, no son exhaustivas tampoco, son algunas muy generales, pero que tienden a ser comunes, digamos. Una de ellas es, por ejemplo, si alguien se estresa al ver la hoja en blanco. Vemos que tan solo un 36% y el resto no lo hace. Entonces, digamos que una gran mayoría no está de acuerdo en estresarse al ver la hoja en blanco. Eso es positivo porque esto indica que hay cierta actitud relativamente positiva frente a la escritura, ¿cierto? No sé, bueno, Roxana dice que se está entrecortando. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe, te escuchamos bien. Vale, listo. Gracias. Frente a la concentración, está bastante parejo, ¿no? Hay personas que pierden la concentración fácilmente mientras trabajan en un texto, mientras que otras, y hay uno que está completamente de acuerdo, mientras que hay otras personas que no. Entonces, digamos que hay posiciones encontradas y eso depende mucho también de nuestros hábitos de escritura y de lectura y además, pues, de las maneras en las que nosotros, digamos, desarrollemos ciertas técnicas o procedimientos para poder llevar a cabo el proceso de escritura de manera efectiva. De eso también hablaremos ahorita. Me disgusta recibir comentarios sobre mi texto. Hay un par de personas, pensaría yo en 22%, que están de alguna forma de acuerdo con ello. Esto es digamos, un ítem muy relacionado con lo actitudinal, que generalmente se va superando conforme vayamos, digamos, progresando en nuestro nivel de formación, porque cuanto más, digamos, estemos sujetos a que nos den críticas, pues más fácil aceptaremos al fin y al cabo recibirlas, ¿no? En un principio uno puede, por ejemplo, no estar muy de acuerdo con las críticas, por ejemplo, después uno, cuando ya está en una formación doctoral o una formación posgradual en general, tiende sobre todo a terminar aceptando mucho los comentarios que hacen tanto los directores de tesis o los jurados, etcétera, ¿no?
Entonces, digamos que es algo que digamos que en general, fíjense, es algo, al estar en desacuerdo indica que es algo positivo porque son tolerantes a la crítica, ¿no? Busco entender todo lo necesario del texto que debo realizar antes de empezarlo a escribir, y esto es bastante recurrente en nuestro campo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos proponemos a escribir, y eso, si ustedes hacen un proceso reflexivo sobre cómo eran al principio al entrar a la universidad y luego cómo son ahora, digamos, después de todo un proceso de formación, se darán cuenta que una de las cosas que más se aprende es a primero documentarse antes de poder decir algo, y eso está muy relacionado precisamente con el proceso de lectura para después producir, o de producción para luego, comprensión para luego producción. Es decir, en esta, digamos, sería preocupante si estuvieran en desacuerdo, pero por lo que vemos en general, tratamos de estar de acuerdo. Ojo, porque igual estamos hablando de la escritura formal, ¿cierto? Cuando uno habla de escritura narrativa, por ejemplo, lírica, o como lo ponían arriba, o literaria, pues no necesariamente hay que entender todo el texto antes de poder escribir, porque la escritura tiene muchas formas, ¿no? También puede ser espontánea, pero en el caso de los textos académicos y especializados, o digamos, muy formales desde la ciencia o ciertas disciplinas, pues en esos casos es más común siempre documentarse antes de escribir algo. Al escribir le dedico tiempo a que los párrafos queden bien redactados y relacionados. Esto hace parte pues también del proceso de una escritura formal que implica un proceso, digamos, y una serie de técnicas para poder elaborar el texto adecuadamente o adecuado al contexto en el que estamos. Entonces, digamos que si se dan cuenta, estas dos están muy relacionadas con que nosotros pertenezcamos a una comunidad académica y científica. Detecto fácilmente los errores en mi texto, y esta es muy interesante porque tiene que ver con la revisión, ¿cierto? Con la revisión del texto, que ya veremos que hace parte de este proceso para identificar también cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Y fíjense que cuando uno escribe con base en el conocimiento que tiene de la lengua, y si conoce elementos más específicos de la lengua, por ejemplo, la gramática o asuntos relacionados con la lingüística textual, etcétera, pues resulta más fácil realizar el texto y también hacer las correcciones. Cuando uno escribe desde el conocimiento que tiene de la lengua, por ser hablante del español, por ejemplo, puede tener este tipo de dificultades, porque sabe hablar español, pero puede que no detecte cuáles son en específico los errores que tiene en su texto. Y eso pues también hace parte de un componente cognitivo que veremos ahorita. Construyo un esquema o plan para el texto que debo realizar. Esto me parece, digamos, bastante positivo que en la gran mayoría estén de acuerdo, porque hace parte precisamente del proceso formal y complejo de la escritura, que implica un plan y que necesita un plan para que el texto cumpla con su propósito. Tengo un método personal cuando de escribir se trata. Hay personas que, por ejemplo, ni siquiera pueden reconocer cuál es su forma de escribir, ¿cierto? Y eso es algo que intentaremos trabajar hoy, ¿vale? Algunas personas dirán, sí, yo me siento y escribo de esta forma y de esta forma, o por ejemplo, yo empiezo buscando algunas ideas y después empiezo a conectarlas, siempre empiezo por la introducción, o prefiero empezar por el final, prefiero empezar por lo que sé, etcétera. Eso también lo veremos ahorita. Y finalmente, puedo corregir fácilmente mis textos cuando recibo comentarios sobre este, que es parecido a la de detecto los errores. Bueno, no es... en este caso es cuando a mí me ponen comentarios sobre mi texto, sé cómo solucionarlos, ¿no? Una es detectarlos y otra es cómo solucionar los comentarios que me dejan. En general, lo hacen bien, es decir, ahí hay, digamos, una relación de doble vía. Primero, que la persona que deje los comentarios los sepa dejar, ¿cierto? Y segundo, que las personas que, por supuesto, tengan la labor de hacer la corrección del texto, pues conozcan de manera efectiva cómo corregir esos asuntos, ¿no? Digamos que estas dos están de la Profe, mano y ya lo veremos. y ¿Sí? que uno sea resiliente para recibir los comentarios. Así es, así es. Justamente eso hace parte también de uno de los criterios que hay, creo que más acá, por acá más abajo, ¿cierto? O bueno, no mentiras, lo mencionaré más adelante, pero sí, justamente ser tolerante a la crítica es importante, y lo veremos justamente porque hace parte de uno de los componentes clave de la escritura que a veces no contemplamos. Bien, vamos entonces a mirar sobre los perfiles de escritura, que es el segundo tema que vamos a hablar, y ya lo mostraré en la presentación. Pregunto sobre las situaciones, y pues ustedes comentaron si estaban completamente de acuerdo, desacuerdo, en acuerdo o completamente en desacuerdo. Cuando empiezo a escribir me sumerjo completamente y lo hago sin parar. Hubo personas, bastantes, digamos,
podríamos decir que casi la mayoría en general están de acuerdo, ¿no? Es decir, son personas que se sumergen cuando escriben, no tienen mucho problema o no sienten mucho problema cuando se bloquean. Habrá algunas personas que sí, y ante esas ya podemos hablar un poco al respecto. Quiero que sobre todo tengan estos planteamientos muy frescos de cómo se identifican ustedes frente a estas afirmaciones para después mirar qué posibles soluciones se pueden tomar. Voy construyendo soluciones o maneras de identificar los posibles riesgos frente a esas situaciones, ¿no? Voy construyendo fragmentos propios y de otros y luego los voy uniendo como un rompecabezas. Interesante que aquí haya una gran cantidad de personas identificadas con esta situación. Ya igual iremos comentando un poco hacia dónde van estas afirmaciones. No planeo mucho, solo escribo cuando me llega la inspiración o cuando ya se me acaba el tiempo. Aquí hay un 50-50, interesante, bueno, 43-43 y aquí hay 8 y 8, bueno, 8 y 4. Soy un poquito más hacia el estar de acuerdo, entonces digamos que hay como una mezcla acá, ¿no? Pienso yo que hay una mezcla entre planear pero no tan planeado, ¿cierto? Pareciera que así más o menos algunos consideran el proceso de escritura. Trato de ser muy exhaustivo o exhaustiva, así que hasta tanto no termine con una parte del texto, no sigo con otra. Esta es muy interesante, hace parte de un perfil muy curioso que ya hablaremos más adelante. Pero sí, y que es muy común en lo académico, este de acá, el de trato de ser muy exhaustivo y hasta que no termine con una parte no sigo con otra, y está muy relacionado con documentarse, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una tendencia similar a, por ejemplo, este ítem de acá, busco entender todo lo necesario. Entonces, este está muy relacionado con este, porque a veces en la academia y en la ciencia intentamos ser demasiado, y aquí utilizo esa palabra porque quiero exagerar, demasiado exhaustivos en querer abordar todo lo que trata sobre un tema, y llega un punto en el que ya no sabemos, o que nos extendemos tanto que no nos dimos cuenta que nos fueron 40 páginas hablando del marco referencial, ¿sí? Y después hace falta el resto, ¿no? Eso es bastante común. Si me equivoco en algo, prefiero borrar y volver a empezar que corregir, y aquí, digamos que hay bastantes personas en desacuerdo, pero también hay personas de acuerdo, y eso es una situación que ya vamos también a trabajar, pero que quiero que la tengan muy fresca porque es un vicio, si lo podemos llamar así, un vicio que no es muy recomendado, ¿vale? Para algunos puede funcionar, pero es, digamos, recomendado no borrar lo que uno escribe porque a veces eso le puede a uno salvar el texto después, ¿no? Dice María Mercedes, creo, lo complejo es a veces cuando uno envía un artículo y de los pares que revisan uno se encuentra con que uno dice que está bien y el otro que no está de acuerdo. Eso es cierto, que hay comentarios disímiles porque pues cada persona también a veces interpreta cosas distintas. Justo hace unos días vi un mensaje en redes sociales de una autora a la que le rechazaron su texto porque no tenía suficientes bases o no, digamos, no hablaba a su suficiente profundidad sobre un texto que ella misma había escrito, ¿no? Entonces, es interesante que les rechacen incluso a personas o autoras por no tener, digamos, o por no haber trabajado el tema a profundidad que ellas mismas crearon, ¿no? Es bastante, digamos que a veces ahí es cuando uno discute a veces esas lógicas de publicación, ¿no? Y también dice, bueno, entonces uno no sabe qué hacer y qué atender. Sí, eso sí es cierto. A veces tiene uno también que tomar decisiones como autor, ¿no? Por ejemplo, en los casos, yo he tenido la oportunidad también de ser autor, pues uno dice, pues enviémosles una carta diciendo, hicimos estas correcciones, pero estas consideramos que no eran adecuadas para corregirlas y las mantenemos de esta manera, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a volver entonces a nuestra presentación, que es la manera en la que recogemos estos anuncios para después sí poder hablar digamos, hablar de ellos con más solidez dentro de lo que nos relaciona con el estilo propio de escritura, ¿vale? ¿En qué consiste el proceso de escritura? Eso es lo primero que nosotros pues debemos ser conscientes que tenemos que conocer. Básicamente, escribir textos formales o cualquier tipo de texto va más allá de convertir pensamientos en palabras. Sobre todo los textos académicos implican un mayor nivel de planeación, bueno, dependiendo también del tipo de obra, porque una novela también tendrá un nivel muy complejo de planeación, pero los textos académicos y científicos siempre deben seguir como una fórmula, por decirlo de alguna manera. Entonces, tratar de improvisar con ellos siempre podrá traernos algunas consecuencias como que haya rechazos en algunas revistas, etcétera, ¿cierto? A través de la construcción de un documento complejo, hay variables que inciden en que una persona pueda desempeñarse efectivamente o no en ello.
Estas variables están muy relacionadas con este test que acabamos de hacer y que ya les presentaré más adelante. Precisamente, esas variables no solo, y quiero que eso digamos, sea uno de los primeros mensajes de esta sesión, estas variables no solo están relacionadas con el proceso de escritura, es decir, con la actividad de sentarme a escribir, sino también cómo nosotros abordamos ese proceso, es decir, nosotros como seres humanos, ¿sí? Como seres humanos que también sentimos, ¿no? Y que también tenemos ciertas actitudes frente a los procesos comunicativos. Por ejemplo, el solo hecho de pensar en que, no sé si alguno de ustedes tenga algún tipo, por ejemplo, de pánico escénico, ¿no? Haciendo un paralelo con la escritura, es algo parecido a la hoja en blanco, ¿no? Uno no sabe qué decir cuando se para al frente de muchas personas. Eso tiene que ver ya no con las habilidades que uno tenga, sino, bueno, puede tener que ver, pero también está muy relacionado con la actitud que uno tiene frente a esas situaciones, ¿no? Y eso también debemos tenerlo muy presente. Entonces, aquí hay un diagrama que parece complejo, pero va a resultar bastante sencillo. Y lo primero que debemos entender es lo que hay dentro de estas llaves, y es el proceso, y es entender que el proceso de escritura implica 3 etapas que pueden ser intercambiables o, digamos, pueden ser cíclicas, etcétera, que es planear, escribir y revisar. No podemos olvidar que estos textos siempre involucran un proceso de planeación, un proceso de volver ese plan palabras, ¿cierto? Y un proceso de mirar si esas palabras están bien escritas. Si no lo están, entonces volvemos a planear y volvemos a mirar. No volver a empezar, sino mirar qué se puede cambiar del plan e irlo modificando dependiendo de la situación. Eso está englobado, o digamos que podríamos también mirarlo desde diferentes ópticas, pero a esas 3 etapas, digamos que hay 3 habilidades o 3 competencias que son transversales, ¿cierto? Que son los conocimientos, los procedimientos y las actitudes. Podríamos llamarlo una competencia cognitiva, que es del conocimiento, una competencia actitudinal, ¿cierto? Que es orientada hacia cómo nosotros estamos nos sentimos o no motivados, por ejemplo, frente a esta acción de escribir, y unos procedimientos, es decir, la capacidad que tenemos y los conocimientos de igual forma, para tener esos conocimientos, pero ponerlos en práctica, ¿no? Y ponerlos en práctica de forma efectiva. Esos son los 3, digamos, elementos clave que debemos tener en cuenta en el proceso de escritura, entendiéndolo como planear, escribir y revisar. ¿Listo? Vamos a mirar cada uno de ellos en relación. Es decir, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a tomar cada una de estas competencias, es decir, vamos a hablar de lo cognitivo, de lo procedimental y de lo actitudinal. Permítanme, yo acá utilizo un señalador. Vamos a hablar de lo procedimental, de lo actitudinal y de los conocimientos. Es decir, para escribir, para resumirlo en formas muy sencillas, para escribir necesitamos conocer, digamos, tener conocimiento sobre cómo escribir, ¿cierto? Tener una actitud específica frente a la escritura y saber cómo proceder frente a la escritura. ¿Listo? Tener técnicas, tener ciertas habilidades para la escritura. ¿Qué es la escritura? Es un proceso, ¿cierto? La escritura es planear, escribir y revisar. Entonces vamos a ver cada una de estas competencias aplicada a cada una de estas etapas de la escritura. ¿Listo? Por ejemplo, permítanme acá que no me pasa ahora sí. Frente al componente cognitivo, pues vamos a hablar sobre primero qué necesitamos saber para planear un texto, por ejemplo. Lo primero y más importante siempre cuando uno va a hacer un texto, y digamos que llega un punto en el que uno ya hace tantas veces ese texto que ya sabe qué debe incluir o qué no, es saber qué texto es, por ejemplo, y cuáles son sus partes. En un artículo científico nosotros ya sabemos, ¿cierto? Pero cuando nos dicen, bueno, haga su tesis de grado por primera vez, pues uno tiene que ir y mirar cuáles son sus partes, comprender cada una de sus partes, comprender cuál es el objetivo de cada una de esas partes, y ahí sí, digamos, ya tiene un conocimiento para poder abordar ese texto. No podemos empezar a escribir un texto si no sabemos qué es ese texto, ¿cierto? O, por ejemplo, cuál es el objetivo de ese texto, en este caso el objetivo comunicativo. Si nosotros nos dicen escribamos un ensayo, por ejemplo, pero no sabemos qué es un ensayo o no sabemos cuál es el propósito de un ensayo, ¿cómo vamos a escribir un ensayo? ¿Cierto? Esto parece sonar muy obvio, pero en muchos casos nos aventuramos a escribir sin tener claro el rumbo, ¿no? Por eso es muy importante siempre pensar o leer o consultar sobre cuál es el texto que vamos a hacer y cuál es el objetivo que cumple. Por ejemplo, un ensayo tiene como objetivo intentar convencer sobre mi postura, por poner un caso, ¿no? Pero una reseña tiene como propósito mostrar la obra de manera resumida, pero incluyendo datos contextuales y del autor, por ejemplo, ¿no?
un artículo científico tiene como propósito mostrar los avances o el resultado de mi investigación, ¿cierto? Y no otra cosa, no proponer alguna postura que nosotros al final tengamos que defender. Eso puede ser otro tipo de artículo, etcétera. Entonces, siempre es muy claro o muy importante tener claro hacia dónde va nuestro texto. Además de eso, ¿quiénes lo van a leer? Por ejemplo, cuando uno se enfrenta a sustentaciones, debe conocer muy bien a quiénes son sus jurados para poder, digamos, estar preparado frente a las posibles, digamos, interacciones que se tenga con esas personas. Y una documentación e investigación, que es lo que seguramente todos hacemos cuando escribimos y nos informamos para poder hacer adecuadamente el texto que vamos a hacer. Fíjense que todo esto son elementos de conocimiento, ¿sí? Conocer algo para poder escribir. Frente a la escritura, ¿qué debemos conocer de la escritura o de la textualización o de volver los pensamientos texto para poder escribir, digamos, de manera eficiente? Primero, conocer sobre los estilos de los textos formales. Debemos saber que un texto escrito dentro de la facultad de enfermería no es lo mismo que escribir un texto escrito dentro de otra facultad, por ejemplo, ¿sí? O dentro de diferentes campos del conocimiento. Y eso, digamos que nosotros ya lo tenemos apropiado. Hay algunas de estas cosas que ya las conocemos, ¿sí? Entonces, pues no hace falta volverlas a conocer, porque ya estamos inmersos dentro de ese mundo, ¿no? Por ejemplo, si sabemos cuál es el estilo de la escritura en enfermería, por ejemplo, sabemos cómo se construyen ideas, esto lo sabemos por el conocimiento mismo de nuestra lengua, aunque hay algunas cosas que a veces se nos escapan, ¿cierto? Porque la escritura tiene unas particularidades que a veces como hablantes las olvidamos, es decir, como hablantes de la lengua española, en la oralidad se nos pasan algunas cositas, por ejemplo, asuntos de concordancia, por ejemplo, el verbo y el sujeto, por ejemplo, estén en plural ambos, por ejemplo, o en tercera persona, tercera persona en plural, por ejemplo, por poner un caso. Conocimientos de progresión textual, por ejemplo, algo importante cuando nosotros escribimos es que debemos tener como conocimiento muy claro que un texto progresa, ¿no? Y no que va hacia atrás, por ejemplo, ¿no? Eso parece lógico, pero en muchos casos se escriben textos en los que la introducción empieza con una situación y esa situación cambia de repente y luego volvemos a la situación otra vez, ¿no? Esos elementos deben conocerse porque eso hace parte de lo que se conocen como propiedades textuales, que veremos también ahorita. Bueno, no en profundidad, pero es un poco la manera en la que nosotros entendemos que un texto llega a su fin, ¿cierto? Y eso, pues aunque pareciera que incluso lo sabemos desde que nos enseñan las narraciones en los textos académicos y científicos, pues tiene también sus particularidades. Por ejemplo, en un texto tipo tesis, pues cómo llegamos a esa conclusión y la conclusión está relacionada con qué en mi texto, ¿cierto? Y eso hace parte de la progresión textual. Conocimientos de presentación, por supuesto, pues saber cómo se presenta cierto texto es importante. Eso, pues obviamente se va cuando uno quiere publicar un artículo a la norma de los autores y ahí, pues entonces se entiende un poco cómo debería ir el texto. Finalmente, la revisión tiene que ver con lo que justamente decía yo, conocimientos de coherencia y cohesión, es decir, saber que el texto cumple con su objetivo, ¿cierto? Eso nosotros debemos tenerlo muy claro siempre cuando nosotros revisemos, que el principal objetivo de cuando yo reviso un texto es que esté cumpliendo con el objetivo, no que le falte una tilde, por ejemplo, ¿sí? Eso también es importante, pero no es lo más. Conocimientos de estilo, por supuesto, de estilo relacionado otra vez con la enfermería, o bueno, con la disciplina en la que estemos. Entonces, por ejemplo, puede suceder que alguien, y nos pasó con la profe Sonia hace un par de meses, un estudiante que, digamos, está estudiando su posgrado en enfermería y que, digamos, venía de otra disciplina y su discurso era bastante diferente frente a cómo se escribe en enfermería y es un proceso en el que se debe empezar a adecuar el estilo de una disciplina a otra, por ejemplo, ¿no? Y eso hace parte también de que nosotros seamos conscientes de que estemos escribiendo según el estilo de la disciplina, ¿no? Aplicación y conocimientos del lenguaje formal, que es, por supuesto, cómo se escribe en la ciencia, entonces en muchos casos, por ejemplo, o cuándo utilizar la primera persona y la tercera persona, saber y en el proceso de revisión si estamos utilizando o siendo coherentes con la primera y la tercera persona, muchos casos, o en el impersonal, si lo queremos ver así, en muchos casos a veces es útil utilizar la primera persona en cierto tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo. Y entender, por supuesto, la revisión común, dentro de la revisión, la escritura como un proceso complejo, ¿vale? Entonces, lo que ya habíamos mencionado, el proceso complejo entendido que la escritura no es solo sentarse a escribir, sino planear, escribir y revisar, ¿cierto? Frente al componente, frente al componente actitudinal, que para mí es quizá de los más interesantes porque es algo que casi no abordamos
cuando nosotros enseñamos a escribir, nosotros los profes que nos ocupamos de esto, pues es importante siempre tener en cuenta que nosotros como personas también tenemos ciertas actitudes frente a la escritura. Por ejemplo, para el solo hecho de la planeación, muchas personas, y como lo vimos en el formulario ahorita, tienen un miedo frente a la hoja en blanco. No la gran mayoría, pero sí algunos tienen ese miedo. La situación es que cuando uno enfrenta la hoja en blanco hay ansiedad de por medio, hay una incertidumbre, si lo podemos plantear en esos términos, de que no sabemos qué poner, ¿cierto? Y no sabemos cómo seguir porque de pronto desconocemos algo, etcétera, ¿sí? Esas actitudes deben superarse también apoyándose en los conocimientos, ¿cierto? Y en los procedimientos. Entonces, todo esto está muy, digamos, encadenado. Otro elemento importante para, digamos, desarrollar una actitud de alguna forma positiva frente a la escritura o la organización de tiempos de trabajo. Y bueno, aquí se me pasó, no alcancé a terminar de escribir esto, pero es recursos para lidiar con el estrés, ¿cierto? O con, digamos, con el estrés que implica la escritura de un texto complejo, ¿no? Por ejemplo, el solo caso de las personas que ya han tenido la oportunidad de realizar tesis y que pues saben lo complicado que es realizar una tesis, saben que a veces llega un punto en el que uno ya no da más, ¿no? Cómo uno lidia con eso desde el principio, ¿no? Cómo saber en qué punto ya puede parar en algún momento para continuar después, ¿no? Eso está muy relacionado justo en el proceso de la escritura. Bueno, uno primero debería tener claro eso, ¿no? Es decir, planear incluso cómo yo puedo afrontar procesos complicados, ¿cierto? Entonces, eso obliga a que uno se autorreconozca como persona también, ¿sí? Y que uno sepa también cómo reacciona frente a situaciones de estrés. Si uno reacciona frente a situaciones de estrés, bloqueándose o distrayéndose, por ejemplo, pues un recurso para poder retomar la escritura podría ser salir y dar una vuelta o, no sé, tomarse un café, etcétera, ¿sí? Ese tipo de asuntos son importantes cuando uno escribe también, porque eso le permite a uno cambiar de roles, ¿no? Y cuando uno cambia, y cuando uno deja de ser escritor por un momento, eso también tiene unos beneficios, y ya lo veremos ahorita. Frente a la escritura, entonces, uno tiene que, mientras está escribiendo, saber en qué momento debe parar, ¿sí? O decir, aquí en este momento creo que mejor paro en esta parte y podría seguir en otra si es que considero que estoy, digamos, en mi tiempo planeado para escribir, pero si en este momento debo parar la sección de marco referencial porque no doy más, digamos, con el marco teórico, que de eso tengo un poquito por decir, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que estamos escribiendo nuestra tesis. Evitar la procrastinación o la desconcentración, y eso, bueno, hace parte primero de lo actitudinal, pero también de la disposición que uno tiene cuando escribe y de los espacios en donde uno escribe, ¿no? Yo tengo una tía que está realizando su doctorado y tiene que levantarse a las 3 de la mañana para poder escribir, porque si no los hijos no la dejan escribir, ¿no? Y eso hace parte también de cómo uno planear, aunque pues bueno, eso hace parte de los gajes del oficio de ser estudiante de doctorado, pero pues también igual es importante tener eso muy, muy pensado, ¿no? Y otra cosa muy importante es cuando uno para de escribir, cómo retomar, ¿no? Porque eso también es otro reto. Cuando uno deja de escribir, por ejemplo, la tesis, yo me imagino que digamos que uno de los textos más complejos es precisamente escribir una tesis. Cuando uno para de escribir, uno cierra ese documento y luego para volverlo a abrir es complicado, porque uno a veces dice, no, ya avancé, quiero dejar ahí un rato, quiero descansar. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo uno desde uno mismo, porque de nuevo eso es de cada persona, no podría yo darles un consejo porque cada persona es distinta, cómo uno puede motivarse a volver a escribir? Eso ya viene en cada una de las personas y eso también debe reconocerse, ¿no? Siempre que uno deje o pierda la motivación frente a escribir, debe siempre recordar por qué lo está haciendo. ¿Listo? Eh, Finalmente, bueno, en cuanto a la revisión de lo actitudinal, lo que mencionaba la profe, tolerar las críticas. Uno debe asumir cuando en un proceso de escritura que debe ser consciente de que lo van a criticar, sea cual sea el texto. Yo creo que desde mi experiencia en la universidad no he encontrado un texto en el que no haya que hacer algún comentario, digamos, ni siquiera una versión final. A veces incluso las versiones finales, y eso está relacionado con lo segundo, están imperfectas, ¿no? Es decir, una versión final de un documento no significa que ya esté perfecto, sino que consideramos que está terminado, ¿cierto? Y eso es importantísimo de cara a los perfiles que vamos a ver ya en la parte final. Cuando uno idealiza el texto siempre va a querer verlo perfecto y eso, digamos que en el 100% de los casos no pasa, ¿no? Creo que es muy difícil encontrar un texto que esté perfecto sin ningún error, ¿vale? A veces uno repite algo o se le va una coma o se le va una tilde, etcétera.
Y finalmente, digamos, mentalidad hacia el texto como un producto inacabado, es decir, lo que nosotros entregamos no es el producto que, digamos, podría quedar al final, ¿no? Porque después, por ejemplo, en el caso de que uno someta un artículo a una revista, uno debe asumir también que no es que ya lo entregó y lo terminó, sino que debe esperar a poderlo terminar cuando le reciba los comentarios, ¿no? Eso a veces puede sonar, digamos, para algunas personas con mucha experiencia, algo obvio, pero en las primeras experiencias que uno desarrolla cuando va a publicar un texto, cree que cuando lo entregó ya lo terminó y luego le vuelve el texto con un montón de comentarios y empieza la frustración o la ansiedad o el estrés frente a la situación de corregir el texto, ¿no? Que es un poco lo que mencionaban en el chat previamente. Listo. Y en cuanto al componente procedimental, que es como los procedimientos para poder escribir adecuadamente, pues uno cuando planea entonces debe organizar correctamente la información y cómo lo hace, por ejemplo, haciendo uso de esquemas, organizadores gráficos, organizando también los tiempos de trabajo en carteleras. Todo eso hace parte de los procedimientos que uno lleva a cabo para también poder escribir de manera eficiente. Fíjense todas estas variables que hay nada más para escribir. Ya lo vamos a resumir de manera más sencilla ahorita. Eso incluye, por ejemplo, en lo procedimental, cuando yo les preguntaba si tenían un estilo propio, también hace parte el estilo propio de uno para prepararse y para planear, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy una persona que siempre que empieza a escribir intenta crear una tabla de contenido, así sea cualquier texto, ¿no? Para que a partir de ahí, más o menos, empecemos a organizar el texto y cómo irían sus partes, ¿no? Por ejemplo, otras personas podrían hacer un mapa conceptual, un mapa mental, etcétera, ¿no? Frente a la escritura, entonces, es importante conocernos cómo nosotros construimos el texto, ¿cierto? Ya no es de cómo lo planeamos, sino de cómo lo construimos. Entonces, cómo esas ideas que tenemos en una planeación se convierten en texto y para eso es importante los perfiles que veremos ya en unos minutos. Los recursos de intertextualidad, esto está muy relacionado con conectar textos, con conectar mi voz con conectar la voz de otros. Cómo utilizamos las citas, por ejemplo, ¿no? Cómo nosotros establecemos una relación entre una idea y otra. Eso, dentro de lo procedimental, es quizá uno de los retos más importantes cuando uno escribe, porque a veces uno no sabe cómo meter una idea y termina poniéndola al final, ¿cierto? Porque ese es el último recurso, sin darse cuenta que de pronto esa está articulada a otra que está al principio, por ejemplo, etcétera. Eso está muy relacionado también con el estilo de redacción propio. Cuando uno tiene facilidad para escribir, por ejemplo, empieza a llenar hojas y hojas de papel y a veces, digamos, puede sentir que hizo un buen trabajo hasta que llega el proceso de revisión. Hay un perfil particular que es el perfil de buzo, que ya lo veremos ahorita, que era justo una de las primeras partes, que era, podían escribir mucho, por ejemplo, sin necesidad, es decir, sentían que no podían parar porque estaban inspirados, por ejemplo, y seguían, y uno sigue y sigue y sigue escribiendo, pero eso también tiene sus riesgos, sobre todo en el ámbito de la revisión, ¿no? ¿Qué pasa con la revisión? En lo procedimental, para mí lo más importante dentro de lo procedimental está en la planeación y en la revisión, ¿cierto? Porque uno debe también saber qué técnicas utilizar para revisar. Algo que he identificado desde mi experiencia es que muchas personas no saben revisar sus textos cuando no están, digamos, mediados por una persona que tiene cierto conocimiento para poder acompañar ese proceso. ¿Qué pasa entonces? Que muchas personas cuando les dicen, bueno, revise su texto, se quedan exponiendo las tildes o poniendo las comas o diciendo, no, es que esta idea como que no, mejor la borro, ¿cierto? Pero no se centran en mirar primero el contenido, lo macro, ¿cierto? Por ejemplo, en que el texto cumpla con su objetivo, que sea coherente el objetivo del texto con todas las demás partes del documento, y ya después, cuando todo eso esté funcionando, ahí sí uno entra y mira las tildes, las comas, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué técnicas utilizan o cómo revisan el texto? Simplemente van pasando y ponen un comentario y ponen falta coma, ¿sí? Por ejemplo, digamos, ¿cómo podemos justificar la corrección de un documento cuando solamente ponemos falta coma, ¿cierto? En casos, digamos, con más, digamos, dependiendo también del tipo de persona o el tipo de texto o el tipo de acompañamiento, digamos, uno cuando se enfrenta a revisión de otros textos, generalmente dejan comentarios muy largos, ¿cierto? Cuando las personas son muy acuciosas con la revisión, pero al final, por ejemplo, no dan la solución. Entonces uno debe ser consciente de que cuando uno revisa el texto con comentarios que le dejan, pues también debe pensar en que no es solo el comentario que dejan, sino cómo yo lo voy a solucionar, por ejemplo. Y eso implica pues también tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones de si agrego información, yo la modifico
o borro definitivamente. Y eso pues obviamente implica, es un proceso rápido, a veces es complejo porque pues uno necesita discutirlo, etcétera, pero también hay que tener en cuenta que hay que llevar a cabo un procedimiento para poder revisar el texto y que no sea tan espontáneo, ¿no? Bien, ya nos queda entonces la última parte y en esa voy a intentar explicar cuáles son los perfiles, que es quizás lo que más nos interesa conocer de esta sesión. Ustedes se sentirán identificados quizá más en uno que en otros, hay 4 perfiles, ¿vale? Ustedes dirán en cuál se sienten más identificados porque pueden tener partes de uno y de otro, ¿sí? Dependiendo de lo que hayan respondido en la prueba inicial. Está el primer perfil, que se llama perfil buzo. Esto es digamos, una recopilación la recopilación de una autora que, digamos, se concentró en mirar cómo escriben las personas generalmente en la universidad y llegó a la conclusión de que hay 4 perfiles. Uno de ellos es el perfil buzo, y es ese tipo de personas que llena páginas, digamos, se sienta a escribir y empieza a llenar páginas sin pensar en la estructura y cree que siempre la mejor versión es la primera. A veces, digamos que esto coincide o no, pero no en todos los casos coinciden estas características porque a veces hay personas que llenan páginas, pero que también saben corregir, ¿no? Aquí lo importante es identificar cuáles son las ventajas del perfil y cuáles pueden ser los posibles riesgos, ¿no? La gran ventaja es que no van a sufrir frente a la ansiedad de la hoja en blanco, ¿cierto? Porque en la gran mayoría de casos, pues uno cuando se sienta a escribir teniendo este perfil, escribe y escribe y escribe y escribe y pues siempre tiene la hoja llena para poder revisar. El mayor riesgo es precisamente que uno sienta ya no ansiedad, sino estrés por ver tanta información y no saber qué hacer con ella, ¿cierto? Y eso lo que nos puede llevar como consecuencia es a borrar todo lo que hicimos, por ejemplo, o por ejemplo cuando nos damos cuenta que no sabemos para dónde vamos, pasa lo mismo, decimos, no, pero es que yo al final no sé qué es lo que estoy escribiendo, entonces mejor borro y vuelvo a empezar, ¿sí? Eso es haber perdido un montón de tiempo. Mi recomendación es nunca borren lo que han escrito, guárdenlo en otro documento como un borrador inicial o como ustedes quieran, pero traten siempre de mantener las versiones que escriban, así esas no les sirvan, ¿listo? Uno de los problemas más grandes que tienen las personas con este perfil es que tienen que darle forma, estructura a todo lo que escribieron porque resulta ser cuando uno no se guía del todo por una estructura, como pasa en el perfil buzo que uno escribe y escribe y escribe y escribe, pues después tiene que mirar si el texto progresa adecuadamente, si hay una estructura, etcétera, ¿no? Recomendación, tiene que saber cuándo parar, ¿cierto? O conocer o ir reconociendo en qué punto esto no va en esta sección, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy escribiendo mi tesis y llego y me salto de repente el marco referencial al teórico, digo, bueno, tengo que parar acá o pasar esto para el marco teórico, porque si no, entonces voy a empezar a ser redundante, ¿cierto? Una clave es sumergirse por partes. Tenga ya más o menos un esqueleto de su texto y váyase sumergiendo en cada una de esas partes. ¿Listo? Si se sumerge en una sola, puede que esa sola termine hablando de todo el texto y al final termine siendo redundante o le falte información en un lado o en otro. ¿Listo? Eso frente al perfil buzo, es decir, llenar y llenar páginas sin pensar en estructura. También eviten borrar lo que han hecho, ¿sí? Esa es la recomendación. Veamos otro perfil que creo que es uno de los que más se ajusta a las personas en el campo de la ciencia, y es el perfil helicóptero, y es un perfil que podríamos pensar que es en cierta forma inseguro de avanzar, ¿cierto? Podríamos llamarlo también perfil marco referencial. Lo digo porque pasa mucho, sobre todo al inicio de los estudios en posgrado, que uno le pide a los estudiantes desarrollar o le comenten sobre su tema de investigación y se quedan solo en los antecedentes y hablan de los antecedentes y de los antecedentes y de los antecedentes y no paran de hablar de los antecedentes hasta cuando les queda solo un minuto para hablar de lo importante de su texto y eso al final no se habla porque tienen miedo de avanzar hacia el punto clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa mucho que hasta que no sean exhaustivos y sobre todo en niveles de formación más altos o cuando uno quiere hacer un texto cuando uno idealiza el texto, por ejemplo, uno quiere ser tan exhaustivo que aborda las 200 fuentes que encontró sobre el tema. Sí, estoy exagerando, pero a veces pasa, sobre todo en tesis. Quieren abordar las 200 fuentes, pero entonces todo eso se quedó en una sola parte y se les cumplieron los plazos y no alcanzan entonces a entregar lo importante, que es, por ejemplo, la pregunta de investigación y el objetivo, por poner un caso. Ese es uno de los grandes peligros del perfil helicóptero, que no avancen en su texto y se queden siempre en la misma parte por querer terminarla de la manera más pulida posible.
La recomendación más importante a las personas que se sientan identificadas con eso de que tengo que dejar muy bien la introducción antes de pasar a la otra parte, porque si no, no puedo seguir escribiendo, ¿sí? Y eso era una de las preguntas que estaba antes. Si yo no termino esta sección, no puedo seguir con la que sigue. Sí pueden seguir con la que sigue. Fíjense un plazo frente al texto. No idealicen las partes de los textos, ni la sección, ni el texto en general. Piensen que puede estar incompleto, ¿cierto? Y que después cuando revisen pueden terminar de completar o de pronto se acuerdan de algo y lo vuelven y lo ponen, pero deben avanzar en otras partes. Organicen cronogramas, planeen qué parte, hasta qué fecha van a realizar una parte, hasta qué fecha la otra, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, de lo contrario, se van a quedar siempre idealizando el texto y no lo van a terminar, porque pues al no poderlo dejar perfecto, pues no lo pueden terminar, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado si se sienten identificados con el perfil helicóptero de no avanzar. Siempre establezcan como instancias de trabajo. Está el otro perfil que noté que había muchas personas acá relacionados con ese, y es el de, bueno, yo voy buscando información y la voy poniendo de pronto en un Word, ¿cierto? Y vamos cogiendo información y la vamos pegando ahí, vamos copiando y pegando partes de muchos textos y después vamos mirando cómo la vamos organizando, ¿cierto? O a veces también cuando uno mismo va escribiendo y va poniendo, digamos, en desorden sus partes, ¿no? Eso es digamos, eso es también válido, es decir, cada uno de estos perfiles es válido siempre y cuando uno conozca sus límites, ¿no? Es válido, por ejemplo, realizar la escritura de esa manera, empezar en desorden o hacerla en desorden, pero después el reto más importante es ordenar, cómo llegamos a armar ese rompecabezas, ¿no? Cómo cogemos todas esas piezas y les damos un orden. Sobre todo cuando los textos no tienen una estructura, es común encontrar errores de coherencia cuando las personas escriben de esta manera, porque pues hay un párrafo que dice una cosa, luego hay otro que dice otra, y empieza, digamos, que a haber un montón de temas distintos dentro de una misma sección sin un orden específico. Ese es el principal reto, la progresión textual lógica, ¿sí? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo evitamos que nos suceda eso si nosotros somos parte de este tipo de perfil? Siempre intentemos, por ejemplo, ponerle títulos a nuestros párrafos, después los podemos ir borrando, ¿no? Por ejemplo, o ponerle un comentario al párrafo y decir, este tema es este, ¿cierto? Por ejemplo, y así nosotros podemos ir ubicando más fácilmente los párrafos que vamos construyendo. Por ejemplo, también el uso de conectores lógicos podría ayudar. Siempre que construyamos un párrafo que no tenga relación con lo anterior, le ponemos un mensaje, un comentario, algo, una guía que diga, esto es en oposición a lo que yo voy a decir en tal parte, por ejemplo, ¿sí? O algo por el estilo, o esto podría ponerlo yo mejor en la contextualización. Entonces la tarea de la revisión en un perfil, cuando uno tiene un perfil de rompecabezas, es crucial, ¿sí? Conocer muy bien la progresión textual y saber en qué parte iría lo que nosotros escribimos para que haya coherencia, ¿listo? Eso es lo más importante en el perfil rompecabezas, reconocer, y eso pues uno se puede ayudar con comentarios y demás, el orden de la información, ¿no? Y otro riesgo muy importante que pues estaba dejando de lado es el riesgo de plagio, ¿no? Que a veces uno, por copiar y pegar información de otro lado, pues cuando ya el texto digamos, combina, mezcla diferentes textos, pues a veces uno no sepa en qué punto yo dije algo y qué lo dijo otra persona. Entonces también mucho cuidado con la citación en este tipo de prácticas, de cuando uno desarrolla la escritura como en este perfil, ¿no? El perfil rompecabezas. Y el último perfil es el perfil caos, ¿cierto? Que es una forma que mezcla un poco todas las anteriores, pero tiene una particularidad más específica, y es que es que entiende la escritura, la persona que entiende la escritura de esta manera, la entiende de manera más espontánea, ¿no? Y por ahí creo que había algunas personas que también se identificaban con, por ejemplo, escribir sin pensar en estructuras o demás, ¿no? Lo que pasa con este tipo de perfiles, o bueno, con este perfil en particular del caos, es que a veces uno solo espera es a que llegue la inspiración, ¿no? Eso puede ser peligroso, sobre todo cuando uno está escribiendo textos que tienen un tiempo específico, entonces dice, no, es que hoy como que no me siento como chévere para escribir, entonces vamos a esperar a ver si mañana me sale la inspiración, y pues eso, para qué planear si al final eso va a salir solo, ¿no? Hay personas que tienen muy buenas habilidades para ello, pero por más que uno sea bueno, digamos, y le llegue la inspiración de repente y empiece a escribir y acabe un texto en un momentico, igual hay que tener un plan, ¿sí? Por eso cuando uno, digamos, la recomendación, si hay personas que se sienten identificadas con este perfil, es, antes de todo,
y ya sea digamos, 5 minutos antes o 20 días después, creen un esquema, un plan mínimo, ¿sí? Un plan mínimo que les permita saber cómo guiar la información o conocer al menos el tipo de texto que tienen que hacer, ¿sí? Que no sea solamente sentarse y escribir y ya, sino que haya un plan, una pequeña, digamos, manera u orden o una ruta a seguir, ¿sí? Traten de que, digamos, esa musa lo tome trabajando o que ya haya hecho un trabajo previo, ¿sí? Es más fácil que la inspiración se materialice cuando uno ya tiene una preparación sobre la mesa, ¿no? Que uno ya tenga algunos documentos dispuestos o que uno ya tenga algún esquema preparado, etcétera, ¿sí? Porque hay personas que definitivamente pues también trabajan mejor de esa manera, que se inspiran y empiezan a escribir, ¿no? Pero pues para eso también hay que tener una preparación. Como cierre entonces, bueno, ya no sé si, profe, ¿cuántos minuticos me quedan? Profe, yo creo que estamos como con 10 minuticos para Vale, concluir listo. y de Sí, pronto yo creo, preguntas. vale, yo creo que en 5 acabo. Entonces, vamos a intentar hacerlo rápido. Como resumen, para planear, importante, conozca el texto que hará, no importa el perfil que tenga, ¿cierto? Siempre al menos conozca el texto que hará, documéntese sobre la información digamos, o sobre el texto que debe realizar y la información que debe plasmar en el texto, elabore un plan como mínimo y establezca tiempos o espacios. ¿Listo? Eso es, digamos, una recomendación muy general, unos mínimos, si se quiere ver así, para que un perfil o para que podamos ajustar nuestro perfil a un proceso de escritura óptimo. ¿Listo? Frente a la escritura, convierta el plan en ideas, no importa el orden, ¿cierto? Siempre tenga un plan y ese plan vuélvalo ideas, no importa si está siguiendo el orden o no. Lo importante es que trate de mantener ese plan y obviamente se irá modificando, pero tenga un plan, ¿sí? Que esa es la clave. Vaya dando forma al texto según su objetivo, siempre recuerde cuál es el objetivo del texto que está escribiendo, ¿cierto? No solo el objetivo del texto, sino también el objetivo del contenido, no sé si me hago entender. Una tesis tiene como objetivo mostrar mi investigación, pero mi investigación también tiene un objetivo, entonces eso tiene que estar siempre conectado, ¿no? Mantenga coherencia entre los párrafos y las ideas, la progresión de la que yo he hablado, ¿cierto? El párrafo que yo escribo acá tiene que tener una relación con el que sigue y con el anterior, de lo contrario, estamos escribiendo en desorden. Mantengo una actitud saludable hacia el proceso, eso de nuevo tiene que ver con lo actitudinal, ¿no? Si tenemos que parar, paramos. Si tenemos que tomarnos un tiempo, nos lo tomamos, ¿vale? Revise constantemente y no solo al final, frente a los aspectos generales de la revisión. Uno revisa no solamente cuando termina el texto, sino durante el proceso de escritura o durante el proceso de planeación. No se nos olvide que esa etapa de planeación, escritura y revisión siempre es, digamos, entrecruzada, no es, digamos, lineal. Siempre revise primero el contenido y solo al final la forma. No se les olvide eso en cuanto a la técnica o al procedimiento de revisión, ¿no? Primero siempre el contenido, primero que el objetivo se cumpla, que los contenidos estén, que sean suficientes y después si miramos la ortografía, la puntuación y todo lo demás. Siempre que revisen el texto, revísenlo un día después, bueno, la revisión final, a eso me refiero. Revisión final, revísenlo un día después, por ejemplo, eso es, por ejemplo, yo me dedico a la corrección de estilo también y eso es lo que hago y por eso a veces suelo tardarme también cuando hago revisión de textos, porque no puedo revisar el texto cuando lo terminé de leer por primera vez, es decir, no puedo hacer una revisión final del texto cuando ya lo terminé de hacer porque tengo el chip de, por ejemplo, de autor, por ejemplo, ¿no? En el caso de los autores mismos. Pero en mi caso de corrector, tengo primero un chip de corrector y luego me paso al chip de lector, ¿cierto? Por ejemplo, de lector en una revista. Entonces, ¿qué podría yo ir mejorando acá? ¿Cierto? Siempre como que tratar de asumir roles diferentes cuando uno revisa. Y algo que sí es importantísimo, no idealice el texto y no crea que va a ser perfecto, ¿cierto? Siempre tendrá errores, ¿vale? Eso evita que uno sea tan perfeccionista en algunas partes de los textos, por ejemplo, sobre todo en el contenido, ¿vale? Listo. Como final, digamos ahora sí para terminar, no hay un método perfecto para escribir, todo se ajusta a los perfiles que uno tenga, ¿cierto? Entonces, si uno tiene una actitud más orientada hacia, por ejemplo, escribir y escribir y escribir, entonces tenga mucho cuidado con esto, ¿cierto? Como ya lo vimos. Si uno es perfil buzo, por ejemplo, trate de porcionar su proceso de escritura en diferentes partes, ¿no? Si usted tiene ansiedad frente a la hoja en blanco, planee, ¿sí? Si usted tiene miedo o si usted no sabe qué empezar a escribir, empiece escribiendo otra cosa, ¿sí? Empiece escribiendo desde lo que sabe, ¿sí? Cualquier cosa y no lo borre, trate de mantenerlo y después lo utiliza para otros asuntos. Pero empiece, ¿sí? Digamos, lo primero cuando uno tiene ansiedad es empezar, ¿no?
Hay variables que tenemos que tener en cuenta, es decir, tenemos que conocer sobre la lengua y sobre cómo escribir, eso es fundamental, pero también debemos recordar que hay actitudes que nos evitan que el proceso de escritura sea efectivo y además tenemos que conocer técnicas para poder desarrollar eso. A veces esas técnicas no se encuentran en libros, ¿sí? Esas técnicas se encuentran cuando uno mismo las reconoce dentro de sí mismo, ¿no? Y lo último, pues siempre recordar que lo que hacemos es, en un texto complejo, primero planear, luego escribir y luego revisar, ¿vale? Y eso pues es lo más importante de todo porque es lo que nos permite justamente que podamos ver el texto de una manera, digamos, relacionada con, solamente, con una actividad, digamos, que es cognitiva, es decir, que involucra nuestro pensamiento, pero que además es social, porque cuando nosotros planeamos y revisamos, pues pensamos también en las personas que van a leer nuestro texto y cómo lo van a entender, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. No sé si tengan alguna duda o inquietud. Profe, muchísimas gracias. Vale, Siempre profe. nos viene bien recordar estos asuntos, porque como lo decías, por obvios que parezcan, a veces en esos momentos de ansiedad frente al papel en blanco se nos olvidan. Bueno, yo quiero abrir un espaciecito pequeño, ya cumplimos la hora, pero creo que si tenemos preguntas es el momento de hacerle las preguntas al profe Jack. A mí me gustaría hacerte una pregunta, profe, y es que ya que has revisado tantos textos en enfermería, ¿cuáles son esos errores en los que más recaemos? Bueno, a ver, pensemos un poco en cuáles son los errores más comunes. Yo podría identificar desde la experiencia varios que nos podríamos ir ya más al contenido, ya digamos alejándonos un poco porque esto hace parte sobre todo de la actividad individual de cada persona, pero si hay algo en lo que de pronto puede trabajarse muchísimo en muchos espacios de la lectura y la escritura académica y científica y que se refuerza constantemente todos los días, sobre todo en la lectura, pero cuando uno lo traslada a la escritura es difícil, es el asunto de citar, ¿no? De conectar voces. A veces se nos olvida que los protagonistas de nuestros textos somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces dejamos que todo lo escriban o que todo lo que está escrito en nuestro texto sea obra de otros, ¿sí? Entonces son unas citas de un párrafo, por ejemplo, o en la que nosotros no decimos nada sobre esa cita, por ejemplo, que no se distingue claramente quién dijo qué en el texto. Eso para mí es uno de los errores más comunes que se encuentran en los textos cuando uno, por ejemplo, se enfrenta a revisar artículos y demás. Eso es, digamos, uno de los más comunes. Otro es, por ejemplo, digamos que ya es más, bueno, lo he notado en algunos casos, pero en otros, pues, digamos que se ha ido logrando mejorar eso. Es el asunto de la progresión textual, como yo lo mencionaba. A veces no seguimos un orden, ¿cierto? Entonces, por más obvio que parezca, pues uno debería seguir un orden para llegar al objetivo. Entonces, un orden muy lógico cuando uno desarrolla una introducción es ir de lo general a lo particular. Pero entonces hablamos primero de la diabetes, luego hablamos de la diabetes en Colombia, luego volvemos y hablamos de la diabetes en el mundo, luego volvemos a Colombia, luego otra vez volvemos a otro lado, ¿sí? Eso es, digamos, un error precisamente de progresión de la información en el que deberíamos ir de lo general a lo específico, si es que lo decidimos así, o, por ejemplo, podríamos ir de lo específico a lo más general, ¿no? Y ese es otro de los errores que se suele encontrar en términos de contenido. Obviamente, pues hay asuntos de redacción ya más específicos de puntuación, de tildes, que también los hemos trabajado mucho a lo largo de los diferentes espacios en posgrado también y hemos intentado mejorar eso. Pero creo que al final de cuentas esas dos son para mí las más importantes, siempre tener mucho cuidado cuando uno cita, ¿no? Porque a veces se pierde el protagonismo del autor, ¿no? Y se vuelve el protagonista, no sé, el teórico que uno está citando o las fuentes que uno está citando. Siempre recuerdo a una estudiante que alguna vez me solicitó, acompañamiento y me dijo, profe, ¿qué hago con esta tesis que me la devolvieron? Y cuando fui a mirar los avances que tenía, eran solo párrafos copiados y pegados de otros autores y al final solo la cita, ¿no? Y decía, pero es que pues yo cité, profe, sí, pero pues no dijiste nada, ¿no? Al final solo están citados fragmentos de otros autores, pero al final tu voz no existe, ¿sí? En el texto. Entonces, pues no se puede poner
un nombre o tu nombre en ese texto porque pues al final las palabras son de otros, ¿no? Creo que esas dos son las más importantes, lo de la citación y lo de la progresión textual, aunque obviamente hay muchas más, pero solo como por mencionar esas dos. Muchas gracias, profe. Sí, me llama mucho la atención esa parte que dices de la construcción del autor, porque a veces uno sí encuentra, por ejemplo, gráficos que se cortan y se pegan en la tesis y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de presentar este gráfico? No, es que es el gráfico de la pirámide poblacional en Colombia que hizo el DANE, entonces es que este gráfico es para mostrar que nuestra población se está envejeciendo. Bueno, pero eso, ¿usted para qué pega ese gráfico? Usted puede dar el dato y hacer una construcción de su argumentación, porque finalmente, ¿para qué está diciendo que la población se está envejeciendo? Ah, no, para decir que tenemos más enfermedades crónicas. Ah, bueno, construya el argumento. Exactamente. Y escríbalo, porque no tiene sentido una cantidad de información que al final hace extensos los textos y complejiza su comprensión. No sabe finalmente uno para dónde va el texto. De acuerdo. De la mano de lo que dices, profe, está, digamos, muy relacionado esto con el asunto de asumir, y este podría ser un tercer aspecto, asumir que el lector sabe de qué estamos hablando, ¿sí? A veces nosotros decimos, bueno, como decía la profe, pusemos ese gráfico ahí y el lector va a entender por qué lo pusimos, ¿sí? Siempre, en la medida de lo posible, un texto debe defenderse solo, ¿sí? O en la medida de lo posible no, siempre, porque nunca va a estar uno como autor, a menos que haya una sustentación, pero aún así debe defenderse solo el texto, para que diga, ah, bueno, es que yo puse esto por esta razón. Cuando eso no se entiende directamente en el texto es porque hay un error en el texto, porque falta información, por ende, falta, por ejemplo, coherencia y también cohesión, ¿sí? Que eso, bueno, no lo vamos a hablar hoy, pero es básicamente que nos den la información necesaria para poder entender lo que ustedes nos quieren plantear, ¿sí? Como autores. Si eso no está, pues definitivamente pues el lector no lo podrá entender. Por eso es tan importante que la introducción incluya los conceptos requeridos. Algo que, por ejemplo, está muy relacionado con eso es que ponen el nombre de un concepto, de una teoría de una forma y después en la siguiente sección la hablan de otra manera, ¿no? Y eso en textos como las tesis es muy común porque primero lo pusieron en inglés y luego lo pusieron en español y siguieron hablando de él en español y llega un punto en el que el lector dice, bueno, pero me está hablando de lo mismo o son dos cosas distintas, etcétera, ¿sí? Eso de la mano con lo que dice la profe, siempre traten de que el texto sea autónomo, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, profe, muchas gracias. Creo que quedamos muy provocados. Nos gustaría tenerte más adelante de pronto para que sobre textos ya que hayamos producido nos puedas dar estas recomendaciones en concreto, profe. Mil gracias sí. por este recorderis de la importancia de planear, de revisar y de escribir. Veo que no hay preguntas en chat, ni hay manitos levantadas. Me gustaría entonces darle la palabra de pronto a la profe Lorena para que nos ayude a cerrarle la sesión del día de hoy. Profe Lorena, buenas tardes. Y mientras ella se activa cámara y micrófono, recordarles que hemos compartido en chat el registro de asistencia del día de hoy para que por favor no olviden registrarse. Profe Lorena, ¿nos escuchas? Bueno, parece que la profe no nos escucha. Entonces, bueno, con esto damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Estoy aquí mirando el chat, parece que al profe Jack lo conocen mucho, ¿no? Disculpe ahora, disculpe ¿Sí? Sonia, buenas tardes Adelante. a todos. Hola, buenas tardes. No, algo no entendí ahorita, algo que, o sea, no escuché cuando el profe decía, ¿cuándo debemos personalizar y cuándo no debemos personalizar cuando estamos escribiendo? Okay. ¿Qué decimos? Sí, creo que se refiere a cuándo utilizar la primera persona y cuándo utilizar de pronto el impersonal. Me imagino que se refiere a eso. Sí, señor. Vale. Eso hay que tenerlo siempre muy presente cuando uno, por ejemplo, dependiendo del tipo de texto que uno haga y el tipo de, por ejemplo, suponiendo que es una tesis, del tipo de estudio que uno haga. Si uno hace un estudio cualitativo, por ejemplo, es común encontrar que uno se involucre también dentro del documento y diga, yo encontré o desarrollé esta actividad, etcétera. Recuerdo una tesis muy interesante, un estudio cualitativo en el que incluso la autora puso una sección que dice, ¿por qué voy a hablar en primera persona? Sí, por ejemplo.
y dice, voy a hablar en primera persona porque estoy involucrada en el texto, y eso es válido, ¿cierto? Sin embargo, en otro tipo de estudios es menos común encontrar la primera persona, como por ejemplo en estudios cuantitativos, ¿no? En los estudios cuantitativos es menos común encontrar el uso de la primera persona, del yo o del nosotros en la investigación. A veces sí es común, por ejemplo, cuando uno está en un artículo y dice, o cuando, por ejemplo, es un recurso muy útil cuando uno necesita discutir nuestros resultados con los de otros. Entonces uno dice, en una investigación se encontró esto, en nuestro estudio lo que se encontró fue esto, por ejemplo, ¿no? En esas partes sí es importante para poder distinguir una voz de otra, puede ser importante utilizar la voz en primera persona, ya sea plural o singular. En muchos casos es mejor utilizar el plural, es decir, el nosotros encontramos, hicimos, más que el hice, ¿cierto? Es más recomendado. Pero digamos que en estos tiempos, antes, digamos, por esa mirada positivista generalmente, se evitaba hablar de la primera persona, porque el investigador siempre estaba alejado de su objeto de investigación y lo miraba desde lejos, ¿no? Pero ahora, digamos que eso se ha cortado, sobre todo digamos, las discusiones dentro de los estudios especialmente cualitativos, que permiten que uno también pueda involucrarse dentro de la misma investigación y justificarlo, siempre argumentando, ojalá, bueno, no siempre, pero sí, ojalá, en la medida de lo posible, argumentando por qué nosotros utilizamos nuestra voz para, voz en primera persona, ¿no? Para poder escribir. Eso sería. Sí, a veces uno encuentra también en los artículos Gracias. como no se puede utilizar el nosotros o nuestro estudio. Bueno, sí se puede utilizar en inglés, pero en español es difícil escribir mío o nuestro. Pues uno puede escribir en el estudio actual o en este estudio, como para poder distinguir qué fue lo que sucedió en los estudios precedentes frente al actual, ¿no? También es una opción. Bueno, profe, mil gracias. Gracias Con a mucho todos gusto, por su profe. asistencia. Esperamos que nos podamos encontrar nuevamente y pronto. Recuerden, yo quiero aprovechar, permítanme un segundito, yo accedo aquí a la información. Quiero aquí aprovechar para contarles que el próximo 19 de noviembre tenemos una actividad para la cual esperamos que nos puedan acompañar. Se las voy a compartir en este mismo instante. Vamos a tener un encuentro para mirar experiencias de trabajo con cuidadores familiares y de investigación. En este momento, desde nuestro semillero, desde la red, tenemos un contacto con la universidad, con la Queen's University of Belfast, para mirar posibilidades de intercambio de investigación en el área de cuidadores familiares. Específicamente tenemos a la primera investigadora que aparece en este flyer, que es Olinda Santin. Ella está liderando fuertemente la investigación en cuidadores familiares de personas con cáncer. Entonces, para este 19 de noviembre a las 9 de la mañana, de 9 a 11 Colombia y de 3 a 5 en Belfast, vamos a tener este encuentro en donde vamos a compartir estas experiencias de investigación. Como lo ven, vamos a tener la posibilidad de conocer estas experiencias en Belfast, pero también compartir nuestras experiencias desde Colombia. Y al final vamos a tener una discusión abierta que va a estar liderada por uno de nuestros jóvenes talento, que es Daniel Guerrero, para hablar acerca de esos puntos de encuentro, de esas proyecciones y posibilidades que tenemos de colaboración con estas universidades. Considero que es importantísimo en el contexto del semillero de investigación, porque intercambiar y poder mostrar lo que hacemos aquí, no solamente mostrarlo, sino también conocer lo que hacen en otros lados, ver las opciones de internacionalización, es algo que realmente a uno le abre mucho la mente y también le abre el espíritu a enfrentarse a estas nuevas posibilidades. Consideramos de aquí en adelante vamos a tener un intercambio bien interesante con esta universidad, dado que vamos a hacer una adaptación de un recurso que ellas tienen para nuestra población colombiana, y queremos que ustedes como integrantes de la red y como integrantes del semillero conozcan de cerca esta experiencia. El idioma oficial de la reunión es el inglés, pero tenemos dentro de nuestro semillero estudiantes que son bilingües, nivel C1,
También algunas profes ahí medio nos defendemos con el idioma, entonces si no manejamos muy bien el idioma, no se afanen, vamos a hacer todo lo posible por intentar comunicarnos de la mejor manera y ayudar a aquellas personas que no tengan un dominio total del idioma para que podamos participar en esta actividad. Entonces, por favor, agéndense, es una actividad que va a tener inscripción previa, vamos a enviarles un formulario tanto a la red como al semillero para que se inscriban y saber exactamente quiénes van a participar. Eso era todo, les pido el favor que no olviden, por favor, registrar su asistencia y nos vemos entonces el 19 de noviembre en nuestra reunión para hablar de investigación en cuidadores con el Reino Unido. Muchísimas gracias a todos. Profe Jack, mil gracias por aceptar esta invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Mucho gusto, profe, que tengan todos feliz puente, que estén muy bien. Mil gracias, profe. Igualmente.